El ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISO. Somos mucho más que cursos y clases privadas. Presenta de la serie Feliz para Siempre, el segmento número 5, la escuela sabática regular. Ya queda con ustedes la maestra que Dios ha escogido para dirigirnos a los pies de Cristo con esta importante lección para el día de hoy. Mi querida esposa Rosita, a quien le decimos amor, el tiempo es todo tuyo. Yo regreso en una hora para el cierre de la transmisión. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana del lunes. Y para aquellos que están en otros países y han tenido que trabajar, pues su primer día de labores. Acá nosotros estamos en día de asueto porque el día feriado cayó domingo. Así que aquí todo está tranquilo, todo está normal. Y agradecemos al Señor por la paz que reina a pesar de las dificultades que tenemos. Vamos a entrar en materia. Vamos a compartir la presentación que tenemos preparado para hoy. Y vamos a seguir estudiando un tema, ¿sí? Un tema que realmente nunca habíamos visto anteriormente. Y ese tema nos está llevando a que nosotros podamos conocer un poquito más acerca de Dios, del Dios que está detrás de la misión. Sí, estamos hablando de que esta guía de estudio se titula La misión de Dios, mi misión. Pero para que yo haga de la misión de Dios mi misión, es necesario conocer al Dios que me está enviando a cumplir la misión. Y esta semana estamos viendo cuáles deben ser los aspectos que me motiven a cumplir la misión. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia y es el maestro de este estudio, que nos dirija. Oremos. Señor, te agradecemos por la vida que nos has dado hasta aquí. Sabemos que hay muchos que probablemente se acostaron y que pasaron al sueño temporal hasta que tú vengas. Que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor. Que podamos ser útiles en tus manos, que podamos ser de bendición para todos aquellos que nos rodean y que a la vez, mientras que estemos vivos, podamos aprovechar el tiempo, como dice Eclesiastés 3, para prepararnos para tu pronta venida. Dirígenos ahora en este estudio, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que estamos estudiando la misión de Dios, mi misión, pero esta semana estamos estudiando cuál debe ser la motivación para llevar a cabo la misión y cómo prepararnos para llevar a cabo la misión. Porque yo puedo estar muy motivada, pero si no sigo las instrucciones de nuestro comandante en jefe de cómo llevar a cabo la misión, puede ser que en el llevarlo a cabo cometa errores, por un lado, que afecten el resultado de la misión. Así que es necesario tener la motivación correcta y a la vez utilizar las estrategias correctas que nuestro comandante en jefe, Cristo Jesús, nos ha delineado en su palabra. El versículo a memorizar, yo había dicho anteriormente que no le encontraba relación con la lección, pues ya la encontramos. Hoy vamos a estar desglosando
este versículo para memorizar que nos dice: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a ver el contexto en que Jesús dijo estas palabras y a la vez vamos a ver qué significa, cuál era el mensaje que el Señor le estaba dando a los discípulos cuando mencionó esto. Y dentro del bosquejo ya hemos visto que el sábado tuvimos la introducción de la motivación y la preparación para la misión. El domingo nos dieron la primera motivación: compartir a Jesús. Sí, compartir a Jesús con aquellos que no le conocen. Ese debe ser nuestra motivación primordial. Decirle a la gente que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver el por qué Jesús vino a este mundo. Y esa va a ser nuestra segunda motivación, la razón por la cual Jesús vino y cómo ese fundamento de las profecías que decían que Jesús iba a venir van a ser nuestra motivación para cumplir la misión. Y de allí pasamos al fundamento profético. Pero para ello vamos a ver un pasaje bíblico en donde Jesús menciona el versículo a memorizar y vamos a ver qué ocurrió. Sí, qué ocurrió y por qué fue una experiencia tan crucial para los apóstoles. Vamos a ver Lucas capítulo 24, versículos del 36 al 49. Y allí vamos a estar viendo Jesús se aparece a los discípulos después de su resurrección. Y la narración bíblica empieza por decirnos que cuando los discípulos regresaron de Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles y allí les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz sea a vosotros, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Y pónganse en el lugar de los discípulos. Ellos están claritos de que Jesús murió. Pero, y es lo que yo no entiendo, ellos también fueron testigos de cómo Jesús resucitó a Lázaro. Y cuando Lázaro resucitó, no era un fantasma, era de carne y hueso. Sin embargo, aquí estamos notando una falta de creer, sí, una falta de fe en lo que Jesús les había dicho, que él iba a resucitar al tercer día. Así que creyeron que cuando vieron a Jesús en medio de ellos, que él era un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, ahora de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Y le ofrecieron un trozo de pescado asado. Y me llama la atención
Y en la Reina Valera dice que le ofrecieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Y me llama la atención que primero no creyeron porque tenían miedo. Y luego creyeron, no creyeron, perdón, no acababan de creer, pero ahora de puro gozo. Qué interesante esta mezcla de palabras. Primero temor y después gozo, pero en ambas situaciones no creían. Así que él toma el pescado y se puso a comer delante de ellos. Y después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Pero el Señor no solamente concluye aquí, sino que les dice que deben permanecer en Jerusalén hasta que la promesa del Padre se cumpla en enviar al Consolador para que el Consolador, el Espíritu Santo, los invista de poder desde lo alto. Interesante esta narración bíblica. Y ahora vamos a ver cómo Misterio, conéctate. esta narración bíblica nos da la segunda razón para, o la motivación para cumplir la misión. Nos dice el comentario, la guía de estudio. Es interesante que al principio los discípulos no creyeran por miedo. Luego, después de ver a Jesús y comprobar que realmente estaba vivo, no creyeron por gozo. Y eso lo vimos en el versículo 41. ¿Has sentido alguna vez que algo era demasiado bueno para ser verdad? Esta fue la experiencia de los discípulos y de los demás en el aposento alto. No podían creer que sus ojos estaban viendo a Jesús resucitado. Sin embargo, si Jesús los hubiera dejado únicamente con esta experiencia, al marcharse, la fe de ellos probablemente no habría perdurado. Con el tiempo, la fuerza de la experiencia podría haberse desvanecido, la olvidarían o incluso empezarían a cuestionarla. Y voy a hacer un alto aquí. Tenemos muchas iglesias cristianas que basan su fe en la emoción del momento, en la experiencia de otras personas o inclusive en lo que ellos experimentan, en lo que experimentan sus sentidos. Aquí el Señor nos está diciendo que eso es efímero, eso se puede borrar con el tiempo. Y Él no quería que su fe se basara únicamente en la experiencia de haberlo visto, de haberlo tocado. Necesitaban algo más. Y fue por eso que Jesús no se limitó a mostrarles sus cicatrices y a comer pescado delante de ellos. En lugar de eso, los llevó a la palabra y les mostró el fundamento profético de su obra y su ministerio. Es decir, por más intensa que fuera la experiencia que tuvieron con él, Jesús todavía quería que su fe se basara en la palabra de Dios.
Y es por eso que nosotros estudiamos la palabra de Dios todos los días. Es cierto, yo les puedo compartir mi experiencia con Jesús, lo que Jesús ha hecho en mi vida, pero eso es mi experiencia, no es la tuya. Y tú no puedes basar tu fe en mi experiencia, pero aún tampoco puedes basar tu fe únicamente en tu experiencia. Nuestro fundamento, la base de nuestra fe debe ser la palabra de Dios. Y en la medida en que tú y yo estudiemos la palabra de Dios diariamente, ese fundamento se va a hacer más fuerte. Y cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los problemas, nosotros tenemos un fundamento. Hemos construido nuestra fe, nuestra casa la construimos sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre la palabra de Dios. Y cuando tú construyes y tienes un fundamento tan firme como la roca que es Cristo, tu casa permanecerá a pesar de las tormentas y de los problemas que traten de destruirla. Y eso era lo que Jesús quería. Y es por eso que esa es la segunda razón que nos motiva a cumplir la misión, la palabra de Dios. Porque sin ese fundamento, nuestra fe sería vana. Porque una fe basada únicamente en la experiencia que tenemos, en lo que nuestros sentidos perciben, muy pronto se desvanece, se puede olvidar o incluso se puede cuestionar. Así que te invito hoy a estudiar la palabra de Dios y que no solamente te dediques a escuchar la transmisión. Es bueno escuchar la transmisión, pero la idea es llevarte a estudiar la palabra de Dios por ti mismo y que al estudiar la palabra de Dios tú puedas establecer el fundamento que necesitas para que cuando el enemigo empiece a atacarte, dentro de la armadura que tenemos que tener puesta está la espada que es la palabra de Dios. Y la fe es la coraza, esa coraza de justicia, esa fe se fundamenta en la espada, en la palabra de Dios. Así que ambas son esenciales para protegerte de los dardos del enemigo. Pero estas son las palabras, dijo Jesús, que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Aquí se nos está presentando una poderosa motivación para la testificación y para la misión, la palabra de Dios. Pero además de la palabra de Dios, Jesús está diciendo que es necesario creer lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús sabía que para consolidar la experiencia de los discípulos, ellos necesitaban comprender por qué había tenido que morir y qué significaba su resurrección. Y saben, yo a veces digo que el Espíritu Santo hace cosas. Hace casualmente uno o 2 días, sí, creo que fue el sábado en la tarde, estaba conversando con mi papá y mi papá me dice, la razón por la cual el pueblo de Israel es tan odiado es que mataron a Jesús. Y yo me quedé, ¿cierto? Para el no creyente, eso es cierto, pero para los creyentes nosotros sabemos que Jesús no murió porque los judíos lo mataron, Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados. Y él me decía, sí, pero ellos lo mataron. Y yo me quedé, a mi papá se le está olvidando el aspecto espiritual del por qué Jesús murió aquí. Y me llama la atención que nosotros hablando de eso el sábado y la lección nos presenta esto hoy lunes. Es necesario comprender por qué Jesús
tuvo que morir. No fue que los judíos lo mataron, fue que Jesús entregó su vida para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y de nuestra sentencia de muerte. Él tomó nuestro lugar y a menos que nosotros comprendamos el aspecto espiritual del por qué Jesús murió y que venció nuestro peor enemigo, que es la muerte, entonces el aspecto histórico, político, va a tomar relevancia, pero eso no es lo importante. Era importante, al igual que con los discípulos, cambiar la cosmovisión, la manera que ellos estaban viendo las cosas, desde un reino político y terrenal a la gran solución al pecado y la victoria de Cristo sobre la muerte. Y es necesario que todos nosotros lo veamos así, porque ahora mismo lo que pasa con el pueblo de Israel ha pasado en diferentes épocas. Cuando vimos el genocidio de los judíos, el trasfondo seguía siendo lo mismo, que ellos habían matado a Jesús, el Hijo de Dios. Y ese no es, eso no es lo que Jesús quiere que veamos. Jesús quiere que veamos que Él vino a darle solución al pecado y que Él venció la muerte. Quiere que el Evangelio sea más que alcanzar una soberanía política de Israel. Quiere abrir nuestro entendimiento de que Él vino a ganar la victoria sobre Satanás y garantizar que un día toda la maldad del mundo será destruida y que la tierra será creada de nuevo y que Dios estará en medio de su pueblo. Eso es lo que Jesús quiere enfatizar. Y era necesario que sus discípulos comprendieran estas verdades porque después les tocaría compartirlo con el resto del mundo. Así que era muy importante que ellos comprendieran la realidad de la muerte y la resurrección de Cristo y las profecías que hablaban acerca de su misión y de su ministerio. Nuestras experiencias con Jesús no pueden sostenerse sin el fundamento de su palabra, incluyendo las profecías que señalan la historia y los acontecimientos que condujeron no solamente a la primera venida, sino también las que precederán a la segunda venida de Cristo, que todavía no se han cumplido en su totalidad. Ahora, con estas verdades firmemente comprendidas, podemos nosotros estar preparados y motivados para la misión. Qué importante es para nosotros estudiar la palabra de Dios. Y para meditar tenemos lo siguiente. ¿Hasta qué punto tú y yo conocemos las profecías que señalan a Cristo, tanto en su primera venida como en su segunda venida? Yo recuerdo que una vez se me hizo esa pregunta y quedé así como he quedado ahora. Realmente no recordaba las profecías que señalaban la primera venida de Cristo. La segunda venida sí más o menos tenía algunas en mi cabeza, como Mateo 24, pero las de la primera venida no las recordaba. Y recuerdo que en ese entonces hice un documento en donde plasmé todas las profecías que hablaban de la primera venida de Jesús y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, porque las profecías de la primera venida de Jesús están en el Antiguo Testamento. Y entonces en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de lo que estaba predicho en el Antiguo. Y es por eso que yo le digo a la gente, ¿cómo te vas a deshacer del Antiguo Testamento cuando el Antiguo Testamento es
la base, el fundamento para el Nuevo Testamento. El uno es la predicción y el otro es el cumplimiento de la predicción. Entonces, ambos deben ser estudiados en conjunto. Y esta pregunta me lleva a que voy a tener que revisar ese documento, primero ubicar a dónde lo tengo entre la masa de documentos que tengo archivados en mi disco duro, y encontrar ese documento y refrescar la memoria, porque si alguien me pregunta, dime una profecía de la primera venida de Jesús y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, te voy a decir que no me acuerdo, no lo recuerdo. Así que es importante que traigamos a nuestra memoria, porque ese es el fundamento de nuestra fe, ese es el fundamento por la cual, o que me motiva a cumplir la misión. ¿Por qué? Porque si las profecías de la primera venida de Jesús se cumplieron en su detalle, eso fortalece mi fe para decirte que entonces las profecías de su segunda venida se van a cumplir en igual detalle. Es más, muchas de las profecías que anuncian la segunda venida de Jesús ya se están cumpliendo. Ante nuestros ojos se están cumpliendo las guerras, los rumores de guerras, las pestilencias, las hambrunas. Todo eso se está cumpliendo delante de nosotros y nosotros no nos damos cuenta de que eso es parte de las profecías que anuncian la segunda venida de Jesús. Y ante lo que estamos viviendo hoy en día, mi pregunta es, ¿y cuál es nuestra preparación para la segunda venida? ¿Qué estamos haciendo nosotros para decirle a otro, oye, Jesús está por venir por segunda vez, prepárate, o si no, va a venir y vas a estar con el calzón abajo, como decimos en buen panameño? Es necesario prepararse para la segunda venida de Jesús. Pero, ¿cómo me voy a preparar para la segunda venida de Jesús si ni siquiera lo conozco? Entonces, hay que estudiar las Escrituras. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo.